Dios te bendiga, te habla el pastor Alain Baeza y quiero compartir contigo una porción de la palabra de Dios. Te invito a que te suscribas y que des like a este video, lo compartas para que la bendición llegue a otras vidas. No a todos se le da ofrenda. No a todos se le ofrece ofrenda. Y el pueblo de Dios tiene que saber a quién se le da ofrenda, cómo se da la ofrenda, por qué se da la ofrenda y, muy importante, la condición del corazón, la condición espiritual para hacer y dar ofrenda. Porque cuando ofrecemos ofrenda a Dios, y estamos claros que toda ofrenda es para el Señor, porque ofrenda para ídolos, no. Eso es ofrenda para demonios. Así se la pida su hijo. Usted tiene la obligación por la palabra de Dios de decirle: no, yo no te voy a dar nada para los ídolos. Porque los ídolos, dice la palabra, que atrás de ellos son muñecos, atrás de ellos lo que se ocultan y obran son demonios. Hay un cierto niño, esto lo vi en una imagen que publicaba por las redes sociales, un niño que se come las galletitas de la casa. Y viene la madre y le dice: ¿te comiste las galletitas? Y el niño dijo: no, fue el ídolo, señalando para un ídolo que tenían ellos en la casa, que en la casa honraban, veneraban, adoraban, o el nombre que quieran darle a ese ídolo. Y la madre dijo: ¿cómo tú vas a decir que se lo comió el ídolo si ellos no pueden comer? Y dícele el niño: entonces, si no pueden comer, si no pueden hablar, si no pueden oír, si no pueden ver, ¿por qué tú te arrodillas y le adoras? Lógica de un inocente, ¿verdad? Lógica de un niño. ¿Cómo si es un muñeco? Porque los muñecos tienen ojos pero no ven, bocas pero no hablan, oídos pero no oyen, tienen piernas pero no caminan. Los ídolos se le rompen a los idólatras delante de ellos y tienen que cargar los ídolos rotos y llevarlo para no sé dónde, porque no pueden siquiera ellos mismos evitar su propio quebrantamiento. Por lo tanto, nosotros, el pueblo de Dios, que Dios nos rescató de esa condición, porque a mi familia la rescató de ahí. A mi familia la rescató de ahí, y soy testigo de cómo los demonios hablan a través de los ídolos. Porque cuando tenía la edad de mi niño, 5 años, los ídolos yo escuché que empezaron a hablar. Pero yo me di cuenta que no eran los muñecos, sino quienes estaban atrás de los muñecos, y me decían: póstrate y adóranos. Así, póstrate y adóranos. Y yo no quería hacerlo. Sin embargo, sentí una paz inmensa a mis espaldas, y cuando me volví, había un cuadro del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Han visto ese cuadro católico? Nada. Bueno, y yo con 5 años, yo reconocí que el único y verdadero Dios era el Señor Jesucristo. Y con 5 años yo dije: pero no es el que está en este cuadro, esto es una pintura. El verdadero Dios, el que está en el cielo. Bendito Dios. Con 5 años el Señor me estaba llamando para conocerle, y pude saber que los ídolos son mentiras. Y dice la palabra que los que
Los que honran a los ídolos son iguales que ellos. Tienen oídos pero no pueden oír, ojos pero no pueden ver, bocas pero no pueden hablar. ¿Y qué significa esto? Sino que están muertos y atados por los demonios. Pero repito, nosotros que hemos sido libertados, y si a alguno por ahí le queda alguna medallita o algún muñequito, mire, deshágase de eso en el nombre de Jesús. No le coja cariño. Ay, es que esto me lo heredó mi abuelita, esta medallita de fulana de tal, que no voy a decir el nombre, no voy a ensuciar mi boca con los nombres de ellos. Señor los reprenda, porque el Señor dice que ni en nuestra boca tomemos sus nombres. Tengo esta medallita, tengo este pulsito, tengo este muñequito que era de mi abuela, pero yo no lo adoro, pero está en mi casa. Mire, saque eso de su vida en el nombre de Jesús, porque a Dios no le agrada. A Dios no le agrada. Y si usted quiere que su ofrenda no sea rechazada, su ofrenda tiene que ser limpia. Bendito sea el Señor. Pues es que Dios no va a recibir ofrenda sucia. Dios no va a recibir ofrenda contaminada. Pero para que la ofrenda sea limpia, es necesario entender un poco más lo que enseña la palabra de Dios. Porque ya, bueno, quitamos de nuestra vida todo lo que era idolátrico. Quitamos de nuestra vida todo lo que no le agrada al Señor externamente. Pero la palabra de Dios dice que el Espíritu de Dios escudriña aún lo profundo de Dios. Y si el Espíritu de Dios escudriña lo profundo de Dios, tenemos que comprender también que el Espíritu Santo escudriña lo profundo de nosotros. O sea, busca y rebusca, y de que te haya. De que te haya, porque te va a hallar lo que glorifica a Dios, pero también va a sacar a la luz lo que no le agrada al Señor. Entonces, cuando ofrecemos ofrendas a Dios, pero en nuestros corazones hay pugna contra nuestro hermano, esa ofrenda va a ser rechazada por Dios. Escucha esto, porque el objetivo es que nuestra ofrenda sea aceptable. Pero cuando venimos a ofrendar y en el corazón tenemos pugna contra un hermano, discordia, porque cuando el Espíritu Santo escudriña, te repito, va a encontrarse cosas que glorifican a Dios, pero va a encontrar cosas que no le agradan a Dios. Y cuando el Espíritu Santo haya esas cosas y te las deja saber, porque el Espíritu Santo te las deja saber, hay que ser muy terco y muy corazón duro y cabezón para no darse cuenta cuando el Espíritu Santo te deja saber las cosas que hay mal en ti. Y cuando el Espíritu Santo te deja saber esas cosas, es necesario que tú seas quebrantado, procesado por Dios para que tu ofrenda sea limpia. Gracias a Dios por los 2 o 3 amén. Bendito. Debería ser todo el mundo diciendo gloria a Dios y amén. Específicamente, lo que te estoy diciendo fue el motivo por el cual Dios rechazó la ofrenda de Caín. ¿Sabe usted quién es Caín, verdad? El hermano de Abel, el primer hijo de Adán, el primer hombre nacido en la tierra.
Caín. Adán y Eva fueron creados, pero Caín nació y fue el primero, el primogénito de los varones en la tierra, sin quitar el lugar a Cristo, porque cuando Cristo nació, ese automáticamente fue el primogénito. Amén. Pero nacido de Adán, el primogénito, Caín. Y la palabra de Dios dice en Génesis capítulo 4, versículo 5, y vamos a comenzar ya a ministrar la palabra de Dios. Génesis capítulo 4, versículo 5, nadie se ponga de pie. Padre, en el nombre de Jesús te pido que nos hables en esta hora. Gracias, papá, en el nombre de Jesús, aleluya. Amén. Dice la palabra de Dios. ¿Estamos todos ahí? Génesis capítulo 4, versículo 5. Dice, pero no miró con qué cosa. Repítalo, no miró con qué cosa. ¿A quién no miró con agrado? ¿Y a qué más? No miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Y qué dice luego? Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Vamos a contextualizar un poquitico esta historia. Pasando el tiempo, después de los eventos de Génesis capítulo 3, que es la caída del hombre por la desobediencia, son sacados del huerto de el Edén. Pasa el tiempo, le nacen los dos hijos a Adán y suficientemente grandes como para poder ofrecer ofrendas. Y Caín toma ofrenda del fruto de su trabajo y va a presentarla al Señor, y Abel toma ofrenda del fruto de su trabajo y va a presentarla al Señor. Y dice la palabra que Dios mira con agrado la ofrenda de Abel, le gustó lo que Abel estaba ofreciendo, pero se desagradó de lo que Caín estaba ofreciendo. Y entonces de ahí hemos sacado mucha buena enseñanza. Pero yo quiero una vez más rebuscar, ¿no?, en este texto para traerte el por qué una ofrenda puede ser rechazada por Dios. Dios no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Fíjate cómo la palabra pone a la persona y el ofrecimiento de esa persona. O sea que nuestros ofrecimientos pueden provocar desagrado hacia la persona. Lo que tú das dice mucho de ti. Lo que tú das, mira, esta frase del libro para How to Make a Millionaire. Cómo hacerte millonario en un día. Lo que tú das dice mucho de ti. Díselo al que está a tu lado. Lo que tú das dice mucho de ti. Lo que tú das dice mucho de ti. A ver, voy a explicártelo. Ay, Señor. Si cada vez que hablan contigo tú suenas una mentira, ¿qué van a decir de ti? Si cuando tú llegas a una casa tienen que esconderte las cosas porque tú eres manitas, ¿qué van a decir de ti? Ladrón. ¿Verdad que sí, Si tú entras a una casa sin pedir permiso y haces lo que te da la gana en la casa ajena, ¿qué van a decir de ti? Un fresco, un falta de respeto, un atrevido, un descarado, ¿verdad? No tienen educación. Si tú vas a las menos cuarto, cuando hablas mucho, es malas palabras y malas palabras. ¿Qué van a decir de ti? Bueno, y si tú cada vez que ves a una persona que tiene algún problema, lo ayudas sin buscar nada a cambio, ¿qué van a decir de ti? Si tú hablas siempre con por favor, usted, permiso, ¿qué van a decir de ti? O sea, lo que tú das, lo que tú ofreces, va a hablar de ti. Y lo que Caín ofreció, habló de Caín.
Lo que Caín dio, habló de Caín. Y no me voy a enfocar que Caín dio de los frutos de la tierra. No, en esta hora yo pretendo valorar a Caín, porque yo veo a Caín como un hombre de grandes bendiciones. No se ponga usted bravo si usted me ve defendiendo a Caín, porque hasta el sol de hoy muchos predicadores han tirado a Caín contra el paredón de fusilamiento. Pero hay que entender que Caín fue un hombre de grandes bendiciones. Y mira si fue así, que cuando aún recibió juicio y le pidió misericordia a Dios, Dios le defendió. Dios le defendió. Le dio esposa, le dio generaciones, bendijo a sus hijos. Porque oye, luego dicen que fueron los autores, hay uno de los hijos de él que fue el que inventó el arpa. Y luego vemos al cantor de Israel, a David tocando el arpa. ¿Quién inventó esa arpa? Un hijo de Caín. Yo quiero hacerte entender las bendiciones de Caín. Caín, un hijo buscado según la voluntad de Dios. Caín no salió así por así. Un hijo buscado según la voluntad de Dios. Porque cuando Adán, dice la Biblia, conoció a su mujer, cuando tuvo relaciones sexuales con su mujer, dice que Eva concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Mira qué bendición esta. Esas fueron las palabras que recibió Caín cuando nació. Cuando nació, que tuvo el niño en brazos, lo que dijo fue, por voluntad de Jehová. Esto es herencia de Jehová. O sea que no nació en un seno mundano. Adán y Eva pudieron haber fallado. Yo no encubro eso. Pero yo veo a un hombre y a una mujer reconciliados con Dios. Que no pudieron entrar al jardín del Edén, esos son otros 20 pesos. No es un tema, no es harina de este costal. El asunto es que yo veo a Adán y Eva reconciliados con Dios, naciéndoles un hijo y reconociendo la voluntad de Dios sobre su hijo. Esa es la primera bendición de Caín. La segunda bendición, hijo primogénito. ¿Sabe usted qué significa eso? Que le pertenecía a Jehová. Porque luego el Señor, cuando entrega la ley, cuando saca al pueblo de Egipto, el Señor, cuando se da a conocer, el Señor dice, todo primer nacido mío es. Y Caín fue el primer nacido, no fue Abel. Caín fue el primer nacido. O sea que tenía la bendición del primogénito. Tercera bendición de Caín, continuó con el trabajo de su padre. Para los que ponen, ¿no? Y dicen, no, que Caín ofreció los frutos de la tierra. Ese fue el trabajo de Adán. Ese fue el trabajo que Dios, no ningún hombre, Dios le entregó a Adán, porque dice la palabra, tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Y qué significa esto? ¿Qué va a comer de ahí? Y Caín dice que presentó una ofrenda de frutos. Los frutos de la tierra. ¿Qué estaba haciendo Caín? Lo que le había enseñado su padre. Lo que había recibido de parte de su padre. ¿Qué me dice? Que Caín trabajaba junto a su padre en la tierra. Abel pastoreaba ovejas, pero Caín estaba mano a mano con su padre, labrando.
O sea que no estaba desconectado el hombre. Cuarta bendición, un hombre instruido en el conocimiento de Dios. Porque en Génesis capítulo 4 vemos a Dios interactuando con Caín y advirtiéndole, el pecado está a la puerta. Oye, qué mayor bendición para un padre tener la certeza y el descanso de que su hijo conoce a Dios, pero que oye la voz de Dios. Porque mi niño que está chiquitico, yo clamo al Señor para cuando él crezca, si el Señor no viene antes, óigame, que mi hijo conozca a Dios, pero que también tenga una relación con Dios. Y este hecho de que Caín vino a ofrecer una ofrenda a Jehová, me está diciendo que Caín tenía relación con Dios. Porque el hombre le hace ofrenda a lo que se rinde, a lo que se entrega. O sea que bajo este contexto estamos viendo una familia, vamos a decirlo en este término, cristiana. Todos sirviendo al Señor. Viene Caín entonces a ofrecer la ofrenda, pero Dios le rechaza la ofrenda. ¿Por qué? Conozco el contexto que dice que Abel escogió de lo más gordito, lo más lindo entre las ovejas para ofrecerla. La aplicación cristocéntrica la conozco, pero quiero irme un poquitico más allá, a este lado del versículo. ¿Por qué el Señor no miró con agrado la ofrenda de Caín? Si estaba ofreciendo, Caín no era pastor de ovejas. Si Abel hubiera sido labrador del campo, Abel hubiera ofrecido los frutos de la tierra. Pero Caín no era pastor de ovejas, Caín era labrador, como su padre Adán. ¿Por qué Dios entonces no miró con agrado la ofrenda de Caín? Y yo creo que el mismo texto nos está diciendo la respuesta. Porque dice en el versículo 5, vuélvalo a leer, dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. No miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. No miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Qué estaba pasando con Caín? Porque si invertimos el texto, diría, no miró con agrado la ofrenda y a Caín. Pero dice, no miró con agrado a Caín. ¿Qué estaba pasando con Caín? La respuesta está en el mismo versículo. Dice, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Ahí está el problema. Ahí está el problema de Caín, por el cual le produjo dar una ofrenda no aceptable delante de Dios. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando Caín estaba ofreciendo tremenda relación con Dios, para darse cuenta que a Dios le gustó tu ofrenda o no le gustó tu ofrenda, porque hablándote en secreto, hay muchos que pasan el cestico de la ofrenda y echan la ofrenda y no saben si Dios la recibió o a Dios le desagradó. Y no hay cristianos que no se han enterado nunca en su vida. Y Caín, ahí, el hombre supo que a Dios no le agradó la ofrenda. ¿Te has enterado tú si a Dios recibe o no tu ofrenda? ¿Le agrada? Tenemos que el Espíritu nos moldee en esa área, ¿verdad? ¿Sabes qué pasó? Que Caín, en vez de tener su mirada puesta a Dios, estaba mirando a su hermano Abel. Por eso se ensañó Caín. Por eso se ensañó, porque tenía su mirada puesta en Abel, la pugnita contra el hermano. Y esa pugnita
contra el hermano produjo que tuviera una ofrenda desagradable. Ahora te voy a decir más. Ofrenda no es solamente el cestico que pasa y tú echas. Ofrenda es todo lo que tú das a Dios. Nuestra vida es una ofrenda. Nuestras oraciones son ofrendas. Entonces, hay que andar con mucho cuidado para que nuestra ofrenda sea siempre limpia delante de Dios. Se ensañó Caín. Me hace entender que Caín tenía un carácter no moldeado. ¿Cuántos tienen un carácter no moldeado? Álceme la mano. Gloria a Dios, hay que ser sincero, ¿verdad? Todos acá tienen el carácter moldeado. Bendito Dios, de aquí para el cielo. Que bajen los ángeles, que nos vamos para el cielo todo el mundo. Señor, te los envío. Amados, un carácter no moldeado. El pecado de Caín que produjo que Dios no aceptara la ofrenda. Carácter no moldeado que produce que la iglesia no logre dar una ofrenda agradable a Dios. Por lo tanto, tenemos que permitir que Dios moldee nuestro carácter, que Dios trabaje en nuestro carácter, porque cuando asumimos la posición de dar ofrenda, y dar ofrenda no es solamente, repito, como dije hace un momento, echar el dinerito en la cesta o en el sobrecito para el diezmo, es el instrumento que vas a tocar, es la predicación que vas a dar, son las manos que vas a alzar, es la canción que vas a cantar, es la oración que vas a decir, la buena obra que vas a hacer, pero si en tu corazón hay una contaminación, eso produce que el Señor no quiera recibir la ofrenda. Porque no se trata de la cantidad, sino de la calidad del corazón. Porque cuando el Señor se puso a mirar a las ofrendas, vino la pobre viuda y echó las 2 blanquitas que tenía, los 2 centavitos que le quedaban. No tenía más dinero, echó todo lo que tenía. Y el Señor lo recibió. ¿Y cómo lo recibió? Porque lo hizo con fe, de corazón. Pero si esa señora viene y viene amargada con la pugna con aquella persona, y mira, aunque eche todo lo que tenga, si no él lo hace conforme a la voluntad y al agrado de Dios, la ofrenda no es recibida. Diga conmigo, aleluya. Se ensañó Caín, se enfureció, se deleitó en causar daño y dolor. Porque eso fue lo que hizo Caín. Porque luego fue y mató a Abel. ¿Por qué lo mató? Por ese calentamiento. Porque eso de ensañar, según la Biblia, en el hebreo, esa palabra se ensañó, significa ardió en cólera por los celos. Y de eso aquí todo el mundo tiene que ser curado. Hola. Hello. Are you there? ¿Estás allí? De eso aquí todo el mundo tiene que ser curado. Pero tiene que ser el Espíritu Santo el que te lo revele primero. Tiene que ser el Espíritu Santo el que escudriñe y saque a la luz eso. Para que te des cuenta. Si Dios no te lo revela, no te vas a dar cuenta. Según tu pensamiento, vas a estar bien. Estoy haciendo lo correcto. Pero si el Espíritu Santo lo saca, hay que ser circuncidado el corazón.
Tiene que ser circuncidado tu corazón. Porque mira la actitud. Soy cristiano, soy pastor, estoy buscando el rostro de Dios, predico el evangelio, pero tengo un familiar y me molesta las cosas que hace esa familia. Y en mi particularidad, en mi habitación segura, donde no me oyen, hablo en contra de esa familia. ¿Sabe quién no le está agradando esa actitud del corazón? Es a Dios. Pero cuando viene esa familia, tú no le dices nada. Pero sin embargo, por atrás, estamos hablando. Eso por lo menos a mí Dios me lo censuró. Y me dijo, si quieres que tu ofrenda sea limpia, quita eso. Y convencido estoy que más de uno hay que ha sufrido o ha padecido lo mismo. Pero la voluntad de Dios es que seamos limpios de eso, para que nuestra ofrenda sea limpia y pura. Bendito sea el Señor. Porque si no quitamos eso, lo que va a haber en nosotros es esa irritación, ese ensañamiento. Y vamos a terminar siendo homicidas, porque ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Quién es homicida según dijo Cristo? ¿Cómo? El que aborrece a su hermano, a su prójimo. ¿Y cómo tú aborreces a tu hermano? Una de las formas es sencilla, la hipocresía, por delante la sonrisa y por detrás el puñal. Entonces la ofrenda que damos, si hacemos eso delante de Dios, no es agradable, no es aceptable, no está bien. Por lo tanto debemos corregirnos. Porque el carácter no moldeado provoca en la persona actitudes y acciones que irrespetan a Dios. Eso pasa con el carácter no moldeado. Actitudes y acciones que irrespetan a Dios. Que tú los ves que en su casa lastiman a su esposa. Y luego vienen y se paran y predican con una unción tremenda. Y tú ves a la esposa así, y la gente tocada por el Espíritu, y la esposa así, como diciendo, es que si tú le preguntaras, ¿cómo te trata él? ¿Quiere usted saber quién soy yo? Hablando ahora de mí, pregúntele a mi esposa. No me pregunte a mí, pregúntele a ella. Lo digo porque se fue ahora. Pregúntale a la persona que más te conoce. Santo Dios. Porque no puedo yo pararme, por lo menos en mi caso, pararme aquí habiéndola maltratado a ella. ¿De qué unción voy a estar hablando entonces? ¿Qué unción voy a estar dando entonces? Ofrenda desagradable al Señor estaría dando. Señor, reprenda y Dios tenga misericordia de todos nosotros y nos guarde. Porque se pierde el temor de Dios. Se pierde el temor de Dios y luego ves que vienen a ministrar habiendo sembrado el caos.
Y hay algunos que se arrepienten, otros ni siquiera eso. Porque piensan que tienen la razón y así es como tiene que ser. Ay, amado. ¿Quién mayor que Dios para tener la razón? Y Dios dice, todo te es lícito, pero no todo te va a edificar. Entonces, seamos sabios y dejemos a un lado el carácter no moldeado y dejemos que Dios, como el buen alfarero, nos quebrante y haga la vasija como Dios quiere hacerla. ¿Sabes cómo este versículo 5 se dice en la versión del Rey Santiago, la King James Version? Dice, but unto Cain, unto his offering, he had no respect. He had no respect. Así es como traduce la King James el versículo 5. Todos hablan inglés acá, yo lo sé, discúlpenme mi inglés malo, pero se lo voy a traducir al español. Pero en cuanto a Caín y a su ofrenda, Dios no lo respetó. Así es como lo traduce la King James. Dios no respetó a Caín y a su ofrenda. Bendito sea el Señor. Dios no respetando. Este texto, mira que yo le di vueltas y le di vueltas y decía, Señor, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Porque al traducirlo, Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín. Pero en esta versión, la King James Version, dice, he had no respect. No respetó. Dios no respetó la ofrenda de Caín, ni a Caín. Hasta que el Espíritu Santo me llevó a 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 30, que dice, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Entonces, ahora sí entiendo este versículo 5 según la versión del Rey Santiago. Dios no respetó a Caín ni a su ofrenda porque Caín, instruido por su padre, sabía cómo tenía que hacer ofrenda, pero se atrevió a presentarse delante de Jehová con su mirada puesta en la pugna, en el celo contra su hermano, en vez de reconciliarse, en vez de arreglarse con Dios y aprovechar ese momento de la ofrenda para venir y tener un tiempo agradable delante de Jehová. Estaba con la ofrenda, pero mirando, fijándose lo que estaba haciendo el otro. Me cae mal. Ay, pero qué malo es el otro. Siempre está con las ovejitas en medio afeminado, en vez de estar con nosotros en el campo. Presentándose delante de Dios así. No respetó la ofrenda, no respetó al Señor, no respetó lo que estaba haciendo, la solemnidad del momento, no lo respetó. Y Dios dice, no, yo honro a los que me honran, pero este no me está honrando, me está irrespetando, por lo tanto yo tampoco le tengo respeto. Yo no recibo lo que Él me está dando. Ah, Dios miró con agrado la ofrenda de Abel porque Abel no estaba puesto para lo que estaba puesto Caín. Abel estaba puesto, es el tiempo de la ofrenda. Vamos a coger lo mejorcito, lo gordito. Es el momento para darlo al Señor. Pero el otro vino, cogió en la cesta, pero la mirada puesta en el otro. Y esta es la base para lo que la iglesia conoce como los celos ministeriales.
Y cuando eso se le formó a Jesús en el team, en el equipo, el Señor lo dejó bien claro. Si yo quiero que Él quede, ¿qué te importa a ti? Y por lo menos esa palabra a mí me ha sido rema. ¿Qué te importa a ti lo que, si Dios bendice a Daisy, un ejemplo, y la pone a cantar, y la pone a dirigir, y la pone, ¿qué te importa a ti? Sígueme tú, te dice el Señor. No pongas tu mirada, que si Dios usa si no lo usa. No pongas tu mirada en el hombre. Por eso mismo mucha gente se ha ido. Porque su mirada está puesta en el hombre, lo que hace el hombre. Y empiezan los celos. Y empieza a ensañarse. Raíz de amargura, árboles, arboledas de amargura por el ensañamiento, por esos celos banales, por esa carnalidad, que lo que la persona tiene es un gran problema de carácter que necesita ser moldeado. Entonces vienen y se paran a cantar, pero lo hacen en la pugna. Lo hacen para demostrar que canta mejor que el otro. Y le dicen, súbeme el volumen a mí. Oye, yo estuve en una iglesia, ¿te acuerdas, Aguilar? Como habían gente que cuando iban a cantar se subían el volumen, pero cuando subía otro se lo bajaban. ¡Santo Dios! ¡Santo Dios! Entonces, son ofrendas irrespetuosas. ¿Y sabes lo que opina Dios de la ofrenda irrespetuosa? Dios dice, no voy a mirar la ofrenda irrespetuosa. Dios te conoce. Dios sabe lo que tú estás ofrendando. Ay, bendito sea el Señor. La ofrenda irrespetuosa, Dios no la mira. Número 2, no la favorece. Como hay quien da diezmos, ¿no? Porque dice la Biblia que si tú das, Dios te da el doble, dicen unos por ahí. Y cogen y dan el diezmo. No van ni a la iglesia, ni son cristianos, son mundanos que andan robando, acabando en el mundo, pecando en fornicación, en adulterio. Pero dice la Biblia que si tú das, Dios te da el doble, dicen ellos por ahí. Quieren que Dios les abra la ventana y las puertas de los cielos y los bendiga en sobreabundancia, porque quieren cumplir con el diezmo. Ay, amado, hay gente que da el diezmo y anda con pugna y Dios dice, eso se quedó ahí, yo no recibo eso. Porque para dar diezmo el diezmo es un acto de obediencia, amado mío. Y si tú te pones, no, pero eso del Antiguo Testamento, bueno, no lo des, eso es un problema tuyo. Pero el que lo da, que lo haga de corazón y lo haga correctamente, porque si lo viene haciendo con pugna contra el hermano, ahí tampoco se queda, ahí también se queda. Dios no va a recibir eso. Dios no va a recibir eso. Ay, que voy a dar la ofrenda, el diezmo. Pero en el corazón está la duda, pero eso es. El pastor se queda con eso, se lo va a coger, ahí se queda. Ahí se queda. Yo lo siento, o lo haces por fe y obediencia a la palabra de Dios, con limpieza de corazón, o ahí se te va a quedar. Porque Dios no va a favorecer la ofrenda irrespetuosa. ¿Qué más dice Dios? No es agradable, no es considerada. Dios no considera una ofrenda irrespetuosa. Y por último, no es aceptada. No es aceptada. Por lo tanto, las ofrendas irrespetuosas, por causa de un mal carácter, lo que sí traen son los juicios de Jehová. Eso sí traen las ofrendas irrespetuosas. Los juicios de Jehová sí vienen contra el pueblo que ofrece esto. Y la ofrenda comienza
Primeramente, desde el sacerdocio. Porque tenemos que darnos cuenta que el pueblo traía la ofrenda al sacerdote y el sacerdote la ofrecía. Amén. Traían los palominos, traían... Pero cuando Dios le da a Moisés el modelo del tabernáculo, no comienza por la parte exterior, comienza primeramente por lo interior. De adentro hacia afuera. Por lo tanto, para estudiar las ofrendas, pienso yo, tendríamos que verlo de adentro hacia afuera. Por lo tanto, la ofrenda comienza por el sacerdocio. Porque son los que van a estar ministrando, ofrendando delante de Dios la administración, más que los que están sentados recibiendo. Ojo, ¿verdad que sí? Por lo tanto, atentos a lo que dice el profeta Sofonías en el capítulo 3, en el versículo 4, dice: sus profetas son livianos, hombres prevaricadores, sus sacerdotes contaminaron el santuario y falsearon la ley. O sea que aquí tenemos el resultado de hombres inicuos, impíos, desobedientes de Dios, pero que estaban ministrando. Profetas livianos que te hablan cualquier cosa. Dice el Señor, y es mentira, Dios no estaba... Hay profetas que hablan incluso para su propia conveniencia monetaria. Santo Dios, que Dios tenga misericordia y nos guarde. Hombres prevaricadores. ¿Tú sabes qué significa la prevaricación? La prevaricación es delinquir cuando un funcionario público delinque de su función por falta de conocimiento o delinque a conocimiento, incumplir la labor designada. Un prevaricador, cuando Dios dice prevaricación sacerdotal, está diciendo alguien que no está cumpliendo correctamente su función. Por lo tanto, cuando dice Sofonías, son profetas livianos, hombres prevaricadores, está diciendo siervos que no están cumpliendo con lo que tienen que hacer. Yo te pregunto, siervo, ¿tú estás cumpliendo con lo que Dios te ha mandado hacer? Yo creo que hasta esta línea, aquí todos tenemos que pedirle perdón al Señor, que nos ayude a hacerle fiel para la obra del ministerio. Bendito sea el Señor. Pero mire cómo dice el Señor: sus sacerdotes contaminaron el santuario. Contaminaron el santuario. Eso es una ofrenda irrespetuosa, falseando la ley, diciendo esto es lo que dice el Señor, esto es lo que dice la palabra de Dios, y no era eso. Por lo tanto, tenemos que analizar la ofrenda sacerdotal. Una ofrenda sacerdotal se vuelve irrespetuosa y no aceptada por Dios cuando los sacerdotes ministran de forma desobediente y desordenada, quebrantando así el mandamiento de Dios. O sea, Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, sacerdotes escogidos por Dios para la obra y la administración en el tabernáculo, dice la palabra que cada uno de ellos tomó su incenciario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. Fuego que nunca les mandó y salió de delante de Jehová. Fuego y los quemó y murieron delante de Jehová. Ahí está. El resultado de una contaminación sacerdotal, la muerte. Los juicios de Dios que salen a causa de la ofrenda irrespetuosa
la muerte. La muerte. Porque Nadab y Abiú habían recibido ordenanzas de parte de Dios de cómo hacer la ofrenda, cómo hacer la labor sacerdotal. Y ellos hicieron lo que les dio la gana. Y llamaron a eso fuego de Jehová. Y lo que hizo fue que el fuego de Jehová los consumió. Los consumió por andar haciendo lo que no tenían que hacer. Amados, en la casa de Dios, la administración sacerdotal tiene que ser en obediencia a Dios, de forma ordenada, no quebrantando el mandamiento de Dios. Si yo te impongo manos a ti, por ejemplo, porque sé que haciendo eso estoy garantizando que tú te quedes sentada en ese banco y sigas diezmando, lo que me interesa a mí es tu dinero. Que el Señor reprenda. Y eso es fuego extraño. Y te pongo las manos, dice el Señor, estoy contigo, no te dejaré, no te vayas. Y a quién no le gusta que le digan eso de parte de Dios. Tremenda unción hay en esa iglesia. No, lo que hay es tremenda manipulación. Me sorprendió encontrarme en internet un supuesto profeta que él testifica y dice: yo llegaba a un culto y hablaba en lengua, y hizo la demostración como él hablaba en lengua, y dice: ya cuando yo hacía todo esto tenía la atención del público captada y miraba, y dice él que con el uso uno va adquiriendo las experiencias, y decía: tú tienes tal necesidad, y la gente a llorar. Eso es fuego extraño, y lo hacía luego. ¿Y sabe cómo están? Dice el Señor que me deje una ofrenda. Así están. Dice el Señor que me deje una ofrenda. Y Dios te va a abrir las puertas por eso. Siembra en el ministerio que Dios te va a dar, que Dios te va... Miren, caballero. Amor al dinero metido. Y voy a aprovechar esto para dar un testimonio. ¿Cuánto tú diezmas, mijita? ¿Cuánto es? Sí, no, sin pena, no lo hago por nada malo. ¿Cuánto tú logras diezmar? ¿Cuánto diezmo para cuando... Mensualmente. A veces 100, 150. 100, 150 pesos. Jubilada, Jubilada, no tiene mucha. Amén. Aquí yo tuve una persona que diezmaba la mitad de su diezmo, porque la otra mitad la daba para otra iglesia, y la mitad de su diezmo. Y esa persona, yo no le dejé pasar una. Y cuando tenía que decirle, esto está mal, eso estaba mal. Y le disgustaba que yo le dijera, eso está mal. Y se fue de la iglesia. Se fue. Adiós. Se llevó su diezmo. Adiós. Adiós la gloria. Porque si yo me dedicaba a aguantar la majadería por tal de tenerlo sentado para que siga diezmando, mi mirada está puesta en Mamón y no en Jesucristo. Mamón es el nombre de un ídolo, que es el dios de la riqueza. El dios falso es un ídolo. El Señor lo reprenda. Así. Adiós. Porque yo tengo que tener bien claro, yo como sacerdote, que en este altar no puede arder fuego extraño. Porque ese fuego
va a salir entonces, ¿y a quién va a consumir? ¿Al pueblo? No, al sacerdote. Así que, mire hermano, no se enamore de la billetera de la gente. Pastores que están acá sentados, no se enamoren de la billetera de la gente. Porque quien diezma en dólares, en euros, en libras esterlinas, en pesos cubanos, o que no le alcanza y no tiene un peso para dar un diezmo, amado, trata a todos por igual delante de Dios. Y no dejes pasar, no porque me ayuda, porque me conviene. No. Aquí la conveniencia es que el alma se vaya para el cielo. Eso es lo que me conviene, que usted sea salvo. Lo que me conviene es decirle, mira papá, aquí están las ovejas que tú me pusiste a pastorear, míralas acá. Los que se han apartado, piense usted que no se les ha advertido. Piense usted que se les enseñó. Usted que lleva aquí los que se han apartado, ¿qué se les enseñó en esta iglesia? ¿Se les enseñó a pecar? No. Ellos se fueron a hacerlo porque quisieron hacerlo, les dio la gana hacerlo. Bueno, si ya es asunto de Dios con Dios. Y es asunto de Dios con Dios. Pero en lo que nos concierne a nosotros, sembrar la palabra correcta. Sembrar la palabra correcta. Ya quisiera yo que todos hubieran quedado. Ya quisiera yo que todos hubieran quedado. Pero yo no ando persiguiendo el dinero de nadie, ni manipulando a nadie. Lo siento. Y todos acá saben cuando yo he tenido que hablarles las cosas como son, con amor, con paciencia, pero se ha dicho, a veces hemos hablado con Daisy, ¿verdad? Daisy, mira, habla con fulana, porque Daisy tiene un don tan lindo para hablar con las personas que habla pasando la mano. Con amor, no es labia, con amor Daisy habla. Porque Tomás y yo decimos, ves tú, porque si vamos nosotros... Mi esposa dice que Daisy habla como el regaño de una mamá. Después que ella es mamá, así no es el regaño de una mamá. Daisy habla con ese amor tan lindo. No es que nosotros no tengamos para hablar con amor, pero lo hace lindo, no sé, le queda tan bien. Gracias a Dios que los hermanos entienden tan bien. Y yo digo, bueno, si suenan un garnatón, que se lo den primero a ella, ¿no? Nada, eso es broma. Tiene un don de parte de Dios para llegar, para aconsejar, para hablar. Entonces, usemos eso. Pero cuando te hemos dicho, ves y habla, porque no conviene que se vaya, porque el dinerito, testifícalo tú delante de todos ellos. No se puede hacer. No se puede hacer. Mira, ¿cuándo hemos dicho, dile esto y esto y esto para que piense y entonces se sienta bien? ¿Cuándo? No, cuando es palabra de Dios. Mira, hemos recibido palabras fuertísimas que yo he tenido que llamar a mi hermano Ari, a los copastores, para que me sean testigos y hablar con las personas y decirles las cosas como son, conforme a la palabra de Dios. Pero lo que no podemos hacer es ministrar fuego extraño. Aguantarle la fornicación a uno para que los dos se queden en la iglesia. No. O se arrepienten o se van a ir. O se arrepienten o se van a ir. Porque no se levantará el impío en la congregación de los justos. Dice el Salmo número 1. Por lo tanto, tenemos que ser obedientes y ordenados dentro y fuera también de la casa de Dios. Pero en el templo, en la administración, tenemos que ser ordenados. Amén. Amén. Amén.
Amén, gloria a Dios. La prevaricación sacerdotal aparta la gloria de Dios. Si permitimos esas cosas, ¿tú sabes qué no va a suceder? El derramamiento del Espíritu Santo. No se equivoquen, van a haber emociones. Van a haber gente que hable hasta en lengua, pensando que es el Espíritu Santo, o en la misericordia de Dios tocando a esa persona. Pero un derramamiento genuino, donde Dios te habla y tú tienes la certeza de que Dios te está hablando, esa paz que se recibe de la presencia de Dios, eso no. Eso no. Y me recuerda mucho a este evento, cuando los filisteos vienen contra Israel y estaban perdiendo el pueblo y traen de repente el arca del pacto. Y Israel empieza a gritar con júbilo: ahora sí, vamos a derrotar a los filisteos. Y el arca fue traída por los sacerdotes, hijos de Eli, Ofni y Finés. ¿Sabes qué dice la Biblia de estos dos sacerdotes? Los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Los sacerdotes que traían el arca, hombres impíos y que no tenían conocimiento de Jehová. ¿Tú sabes qué hacían ellos? La gente traía la ofrenda y venían y cogían de la ofrenda. Esto tiene un buen muslo acá, dame acá el muslo, dame acá la espaldilla esta, dame acá esto, lleva los huesos estos para allá, para que lo hagan de ofrenda. Hacían eso. Se metían a coger de la ofrenda. Ahora que está Junior acá, está Ari, están los líderes acá. Cuando tuve necesidad, ¿qué yo les dije a ustedes acerca de la ofrenda? ¿Se acuerdan? ¿Qué le dije? A ver, pues yo me dice que sí. ¿Qué te... Tuviste necesidad de tomar Tuve necesidad, pero primero los llamé a ellos, a los líderes. ¿Se acuerdan? Y le dije: tengo esta necesidad y voy a tener que hacer esto. Y ahí hasta se levantó Junior. ¿Y qué dijiste, mijito? ¿No te acuerdas? 70%, 80%. ¿Ya te acuerdas ya? Ustedes llegaron con el más por ciento. Junior dice: no, mire, no tanto por ciento para el sustento pastoral, auméntese el por ciento. Yo le dije: no, pero eso va a ser mucho, tampoco puede ser así. No, pastor, estamos en momentos duros, tome el mayor porcentaje. O sea que del interés de ellos es que yo no pasara hambre. Pero lo que no puede ser es que, mira, a escondida, porque Ofni y Finés venían con el arca del pacto, venían con la gloria de Jehová. ¿Y sabes qué pasó? El pueblo: ahora sí, tenemos victoria. Y los filisteos: ay, Dios mío, nosotros sabemos que el pueblo de Israel, el Dios de Israel, pelea por ellos, los libertó de Egipto, va a acabar con nosotros. Y se levantó una parte de los filisteos diciendo: no tengan miedo, porque lo vamos a vencer. El diablo hablando: vamos a vencer a los israelitas. ¿Qué importa que hayan traído el arca del pacto, la gloria de Jehová? Vamos a vencerlo. El diablo hablando en el pueblo filisteo. ¿Y sabes qué pasó? El pueblo filisteo hizo una gran matanza al ejército israelita, que salieron huyendo los israelitas a esconderse en sus casas, los que quedaron vivos. Creo que fueron como 30,000 o más hombres que murieron en esa batalla. Y el arca del pacto fue tomada por los filisteos y se la llevaron. Y los sacerdotes que estaban cargando el arca del pacto, Ofni y Finés, se murieron ese día. ¿Cuántas veces
La iglesia, estamos en victoria. ¿Quién vive? Cristo, su nombre, gloria. Iglesia, en victoria. Sí, la presencia de Dios está con nosotros. Pero los sacerdotes impíos, sin tener conocimiento de Dios, y el pueblo diciendo, victoria, Dios está con nosotros. Y viene el enemigo y hace una gran matanza. ¿Sabe qué pasó con el pueblo? ¿Y Dios a dónde está? Pero, ¿y ahora? Porque la ofrenda que estaban dando, Dios dice, no. Y tenían mira, Dios es bueno porque dijo el Señor que así los esparciera hasta los confines de la tierra. Ahí los tomaría Dios y los reuniría. La voluntad de Dios es hacer el bien, pero no juegues con la ofrenda a Dios. Iglesia, no se juega con la ofrenda a Dios. Tenemos que tener ese corazón puro para cuando digamos, tenemos victoria en Cristo, Dios pelee por nosotros. No sea que andemos nosotros con presunción en vez de con unción. Bendito sea el Señor Todopoderoso. El liderazgo tiene que dar una ofrenda pura. Y aprovechando ya que el viernes no pudimos reunirnos, y les pido perdón porque me estaba sintiendo bien mal. El liderazgo tiene que dar una ofrenda pura, respetuosa, honorable. No sea que pase como a Saúl, que vio que el profeta demoraba. Pasó una semana, pasaron 7 días, y Saúl miraba, oye, y Samuel, no viene. Y Saúl, oye, la gente se va a ir, vamos a hacer la ofrenda, la gente se va a ir echando, van a desertar, vamos a hacer la ofrenda. Samuel te dijo que esperaras por él, pero Saúl dijo, yo soy el ungido de Jehová, yo soy el rey, preparen ahí que voy a hacer la ofrenda. Y ofreció el holocausto, tomó el lugar que no le correspondía. Ojo, iglesia, Saúl tomó el lugar que no le correspondía, actuó desordenadamente, prevaricó Saúl, cayó en el pecado de prevaricación, tomó el lugar que no le correspondía, y apareció Samuel haciendo Saúl eso, y Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas, me dije, 2 acciones del yo, porque vi y ahora me dije, van a descender los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé y ofrecí el holocausto, dijo Saúl. Y esto me demuestra a mí que la frase esfuérzate y sé valiente no se aplica en todos los casos. Porque Saúl dijo, yo vi que tú no venías. O sea que lo que estaba viendo le produjo desobedecer. Y me dije un autoconsejo, en vez de obedecer lo que le había dicho el profeta Samuel. Voy a buscar el favor de Jehová, y me esforcé y fui valiente porque el Señor le dijo a Josué, esfuércese y sea valiente. Ahora yo me esfuerzo y voy a ser valiente. Voy a esforzarme en desobedecer a Samuel. Porque sabrá Dios si el hombre estaba tomándose una Coca-Cola o algo así, se estaba demorando. Yo no tengo tiempo, no puedo perder el tiempo.
en vez de ser paciente y esperar, en vez de saber que Dios lo iba a defender. Pero ciertamente, cuando Saúl hizo esto, Samuel le dijo de parte de Dios: locamente has hecho. Y hay que tener cuidado con la locura espiritual de que muchos se ponen a hacer las cosas que no tienen que hacer. Muchos toman el lugar del pastor, muchos toman el lugar de alguien que no tiene que tomar ese lugar. No actúes locamente. Dile al que está a tu lado: no seas un loco. Don't be crazy. No seas loco. No seas loco. No te metas a ofrecer lo que no tienes que hacer. Fue a ofrecer ofrenda y al Señor no la recibió, no le agradó. No miró con agrado. Es más, dice la palabra: por cuanto no me guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que te había ordenado. Ahora Jehová, si hubieras obedecido, Jehová te hubiera confirmado sobre Israel para siempre. Mas como no obedeciste y ofreciste una ofrenda irrespetuosa, ahora tu reino no va a ser duradero. O sea, si quieres que Dios guarde tu vida, amado, lo que Dios te ha llamado, lo que Dios te ha entregado, que tu ofrenda sea reverente. Porque si tu ofrenda es irrespetuosa, mira, ay Señor, como fue cortado los hijos de Aarón, sacerdote, como fueron cortados los hijos de Elí, sacerdote, así fue cortado Saúl, rey de Israel. Y voy a terminar con esto. Ya son las 12 ya, yo sé que usted tiene hambre de la comida natural. O quiere que o me deja terminar, no sé si usted me lo permitirá. ¿Cuántos quieren seguir recibiendo? Amén. Bueno, excepto los que levantaron su mano, los demás que están despedidos pueden irse. No. Todos se quieren quedar. Es una broma. En cuanto al pueblo, ya vimos en cuanto al sacerdocio, al rey, que es el liderazgo. En cuanto al pueblo, ofreciendo lo desagradable. ¿Y por qué digo esto? Porque en Malaquías luego habla el Señor y dice, le habla al pueblo diciendo: ustedes han dicho, ¿qué fastidio es esto? El pueblo estaba diciendo, ¿qué fastidio es esto? ¿Qué cosa? El dar ofrenda a Dios. ¡Qué fastidio! El pueblo tenía por fastidio ofrecer ofrenda al Señor. Y el Señor le dice: ¿me despreciáis? Dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, lo cojo o enfermo, y presentasteis ofrenda. O sea, me está diciendo lo que no es ofrenda. ¿Qué cosa no es ofrenda? Lo robado. Me robé una java de guayabas. Voy a darle una javita de ofrenda a la iglesia. Toma una ofrenda para la iglesia de lo robado. Hay gente que ofrece ofrenda de lo que se robó. Hay gente que ofrece ofrenda de la ganancia de la bolita. Hay gente que ofrece ofrenda de que se robó 4 picadillos, los vendió y de ahí saqué el diezmo para el Señor. Dice el Señor: yo no recibo eso. El dinero podrá correr por el arca de la iglesia, por la economía, moverse, pero Dios dice: no recibo eso. Porque Dios no recibe ofrenda de lo hurtado. Y la iglesia tiene que aprender a ofrendar lo que es agradable. Lo que no es agradable, no
lo va a recibir Dios. Primeramente decir, qué fastidio es tener que dar la ofrenda siempre. No, amado, ofrenda es diario, como ya aprendiste ya. Pero que no te sea gravoso, sino que te sea de deleite. Deleítate a sí mismo en Jehová. Y Él concederá las peticiones de tu corazón, dice la palabra de Dios. Pero hay que deleitarse, entregar esa ofrenda agradable delante del Señor. Pero dice el Señor, no quiero que me traigas lo hurtado, o cojo o enfermo. Y aquí podemos darle una aplicación tremenda. Vamos a ver, desde lo sencillo hasta lo complejo. Lo sencillo, cuando tú das ofrenda y diezmo, ¿qué billete tú escoges para dar? Por ejemplo, el mejor. Bueno, por tendencia humana, el cubano, a ver, por tendencia cubana, el cubano se queda con el billete más grande. Tienes un billete de 1000, 2 de 500, 10 de 200, no sé cuántos de a 50, no sé cuántos de a 100, no sé cuántos de a 20. Y tu diezmo es 1000 pesos. ¿Qué billete tú coges para dar diezmo? El cubano coge los no sé cuántos de 20 hasta llegar a los 1000. Y se guarda el billete de un solo billete, 1000. Eso es lógica, no, eso es normal. Pastor, ¿y qué tiene que ver si estoy dando los 1000 de todas formas? Porque el asunto está en dar lo que te gusta más. ¿Ves para el banco? Con 1000 pesos en billete de 1. O no, el banco no. ¿Ves para una cafetería? Dame acá una pizza. ¿Cuánto es? 200 pesos en billete de 1. Te van a poner tremenda cara. Entonces, le damos a Dios el billete pequeño, el billete arrugado, el billete roto, o hasta la moneda que no tiene ningún valor. Y se reservan el mejor billete. Lo correcto que sería cumplir con el mandamiento, pero la ofrenda, dar lo mejor. Da el mejor billete. Eso me lo enseñaron a mí. Da el mejor billete, el menos arrugado, el menos estrujado, porque la ofrenda habla de ti. Eso es enseñando. Usted ya tiene el cómo se hace. El ejemplo más sencillo. Vamos a subir, porque dice la palabra que Dios no quiere lo cojo o lo enfermo. Vamos a subir. El ejemplo más sencillo es el del billete. Para dar hay que dar el mejor billete, el limpiecito, la ofrenda que sea hermosa, no el billete arrugado feo. Vamos a subir un escalón. Voy a ayudar a mi hermano y tengo un picadillo de res y un picadillo de soya. Y tu corazón movido en el Señor, ¿cuál es el que tú le das a tu hermano que tiene necesidad? Mira qué lindo es el corazón de un niño. ¿Cuál era? El de rey, dice ella. Mira qué lindo el corazón de un niño. ¿Ves que los niños son tan hermosos? Luego nos ponemos así grandes, ¿verdad? Y dejamos de ser lindos. Y damos el ¿cuál? El de soya. Porque dice, no, este es para mí. Entonces, venimos y le decimos, ay hermano, Dios te bendiga. Mira, yo sentí en mi corazón darte esto del Señor. Y te di, voy a aprovecharme de Sonia. Te di ese plato de comida. Yo sé lo que estoy diciendo porque Sonia, como te extraño y tú aquí ese. Allá tengo una vecina que la tiene. Lula, ¿verdad? Bueno.
Imagínate que tú, El sazón de comida. ese bistec, mira un plato para ti con moro, ¿qué más daba? Moro, frita. Fue como asadito así, hecho en cazuela. Y entonces saca y dice, no, el muslo déjalo para acá. Vamos a darle a él los huesitos estos. Ay, Dios mío. Ya no se ríe. Y usted piensa que no lo hacen. Como los moros que salieron. ¿Se acuerdan? Qué rico. Como tú no lo hace nadie. Habría que hacer una competencia entre todos acá y yo ser el juez. Esperan a que me operen para juzgar bien. Amén, ahí está. El abogado ahí. Un panel de jueces. Ay, Señor, eso es hambre. Voy a terminar que eso es hambre, caballero. Pero la mejor cosa te la quedas tú y le das lo peor al otro. Esta carne lleva mucho tiempo en el frío, huele un poquitico mal, me da miedo comérmela. Voy a dársela a este otro que se la va a comer. Mira, y el otro inocentemente, ay, gracias a Dios, pero lo que te están dando es bomba. ¿Entienden lo que yo quiero decir a todos acá? Porque todos aquí hemos padecido ese, aquí todo el mundo, aquí nadie se va de eso. Nadie se escapa de eso. Cuando tú des, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si a ti no te gusta, entonces no lo des. Ay, Señor, se metió Dios acá. ¿Vas a regalar ropa? La estiradita, la vieja, o la que te podrías poner tú. El silencio lo dice todo, ¿verdad? La mejor ofrenda para el Señor. No des lo cojo o lo enfermo. No lo hagas. Porque el Señor dice, ¿aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Porque cuando tú le haces un bien a un pequeñito, el Señor dice, a mí me lo hiciste. Pero si tú le das lo que no te conviene a esa persona, se lo hiciste a Dios también. Y Dios te va a decir, no me gustó la ofrenda que tú me diste. Esa ropita que tú no querías, porque, ay no, ya no me gusta. Y se la diste a este porque no tiene. Que Dios nos bendiga al punto de que tengamos dos ropas lindas que nos gusten y podamos con amor sincero decirle, mira mi hermano, yo quiero que también que tú lo tengas también. Y yo sé que estamos en un país pobre, pero que tenemos a un Dios que todo lo puede. Dice la palabra, voy terminando ya, lo prometo. Cuando ofrecéis animal, no, Daisy, no caigas en pecado, en el pecado de Caín. Quita la mirada del hombre. Ay, santo. ¿Cuántos alaban al Señor? Ay, Señor, aún cuento con su atención. De verdad que sí, de verdad que sí. Perdóneme usted, pero si no le educo, tiene que saber. Dice el Señor, cuando ofrecen un animal ciego para el sacrificio, no es malo. ¿Quién se va a dar cuenta que el animalito está ciego? Solamente Dios. No escondas tu ofrenda en la mano cuando pasa la cesta para que no vean lo que tú estás echando. No, prepara tu ofrenda, así sea 2 centavos, prepáralo y hazlo con amor para Dios. Impugna contra tu hermano con un corazón limpio. Papá, esto es para ti, es todo lo que tengo, pero lo doy por amor a ti, papá. Bendito sea el Señor. No es malo, dice el Señor, hacer esto. Asimismo, cuando ofreces el cojo o el enfermo, no es malo, dice el Señor, preséntaselo a tu príncipe,
a ver si se agrada de ti o le será acepto. Si el hombre no recibe lo que tú das, si tú mismo no recibirías lo que tú das, no se lo deja al Señor. No deja al Señor nada que no sea lo mejor. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque tenemos que ser libres. Y concluyo con esto ya. Ahí, ya si quieres puedes tomar el piano. El robo a Dios tiene que ser evitado. ¿Robará el hombre a Dios? Pregunta el Señor. Es imposible. Pero el Señor dice, me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y el Señor responde, en vuestros diezmos y ofrendas. Y no habrán ofrendas de las cuales hemos robado a Dios, no porque hemos retraído la mano de dar, sino habiendo dado, Dios no la recibió porque le estábamos dando mal delante de Él. El Señor dice, oh, yo siento la unción del Espíritu Santo. El Señor dice, maldito soy con maldición porque me habéis robado. Le habló a la nación de Israel. ¿Por qué? Porque estaban ofrendando. Pero la ofrenda estaba coja, estaba ciega, ofrenda que había sido hurtada. Ellos estaban dando, pero Dios no estaba recibiendo. Ellos estaban ofreciendo, pero Dios no estaba mirando. Y cuando Dios juzgó, dijo, no, me robaron, no me ofrendaron. Y el pueblo dijo, ¿en qué te hemos robado? Mira las ofrendas ahí. Y el Señor diciendo, ahí yo no veo nada. No hay nada que me agrade en esa ofrenda. Bendito sea el Señor. ¿Cómo podemos dar una ofrenda que le agrada al Señor? Porque es complicado. Si de domingo a domingo, cuando venimos a la casa de Dios, mira que nos suceden cosas malas. Mira que hay batallas, cosas que suceden. Y Dios nos manda a tener un corazón puro y nos esforzamos, pero somos débiles y tropezamos. Ponte de pie, ponte de pie, ponte de pie. Ponte de pie y alza tus manos. No sé si tú te encontrarás en esta condición. Tú dirás, ¿cómo puedo dar mi ofrenda bien? Porque mira que me suceden cosas que bajo lo que he escuchado contamina mi ofrenda. Por lo tanto el Señor dice, yo voy a hacer una ofrenda por ti. Escucha bien lo que dice el Señor. Yo voy a hacer una ofrenda por ti. Una ofrenda que va a ser una vez y para siempre. Y va a ser aceptada por mí. ¿Y sabes qué hizo el Señor? Ofreció a su Hijo como ofrenda. Para que por medio de esa ofrenda seamos nosotros santificados. Para que por medio de esa ofrenda lo que nosotros demos delante de Dios sea aceptado. Para que la ofrenda nuestra, la que entreguemos, sea en especias, sea en adoración o en ministración, cuando la hagamos por medio de la fe en Cristo, esa ofrenda va a ser santificada, va a ser aceptada. Pero solamente por medio de Cristo. Solamente por medio de Cristo. Solamente por medio de Cristo. Dile, Señor,
Moldea el carácter de Cristo en mí. Vamos ahora para el problema de Caín. Caín no ofreció la ofrenda que le agradaba al Señor, porque no se trataba de la ofrenda, se trataba del corazón de Caín. Dile: Señor, moldea mi vida, moldea mi corazón, para cuando entregue la ofrenda a ti, tú la recibas. Para cuando entregue la ofrenda a ti, tú la recibas. Dile: ayúdame, papá, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre. Señor, quita de nosotros, Señor, la pugna.